Giovanni García Herrera. Mi nombre es Cristian Eduardo Meda Marquez. Mi nombre es Carlos Josué Mirón Reyes. Y el nombre de nuestro proyecto es Midiendo Distancias con Sensor Ultrasónico. En el presente proyecto se mostrará cómo medir la distancia gracias a un sensor ultrasónico, aprovechando las propiedades físicas del sonido, puntualizando la velocidad en la que se mueve el sonido y, producto de ello, calcular la distancia de un cuerpo cercano. Un buen día. Yo le voy a hablar acerca de qué es un sensor de ultrasonido o sensor ultrasónico. Este es muy sencillo, se basa en el envío de un pulso a alta frecuencia no audible. Este pulso rebota en el objeto, así como lo había hecho nuestro compañero, que ese pulso rebota en el objeto y es reflejado hacia el sensor, que dispone de un micrófono que, midiendo el tiempo entre pulsos, conocemos la velocidad del sonido y podemos estimar esta distancia. Seguiremos describiendo los componentes de nuestro proyecto, para lo cual el principal objetivo es identificar las partes para poder llegar a conocer la distancia de un cuerpo cercano, para lo cual mencionaremos los que están aquí sobre la mesa. Como podemos ver, este es el sensor ultrasónico. Vemos aquí uno de estos componentes es un emisor y el otro es un receptor. Así como el antiguo compañero que mencionó de que uno envía la señal, el otro recibe la señal. Muy bien, entonces lo que hace es enviar el pulso ultrasónico. Vemos aquí, ese es el código de serie H-SR04. Muy bien, seguiremos pasando por el display. Este es un display 16x2, 16 columnas, 2 filas. En este se imprime el valor de la distancia y así la podemos hacer visible al ojo. Pero la parte principal de nuestro proyecto es este pequeño componente, esta pequeña placa. Se llama Arduino Nano. Ese, como cualquier otro Arduino, tiene las facilidades de ser programada, para lo cual mencionaremos en el siguiente episodio. Vemos aquí de que aquí está conectado a la placa del sensor y al display. Muy bien, el Arduino es el encargado de recibir la señal del sensor. Cuando recibe una señal que fue enviada por el mismo sensor, el Arduino cuenta el tiempo en que tarda en llegar. Si mencionamos de que envía la señal, el sensor envía la señal al Arduino que mandó el pulso. Entonces a partir de ahí empieza a contar el tiempo que tarda en volver al receptor, y gracias a ello que puede calcular el tiempo en que retorna ese pulso. Y también, sabiendo que la velocidad conocida es 1/29 microsegundos, podemos conocer inmediatamente a través de una pequeña fórmula la distancia hacia un cuerpo cercano. Bien, muy bien. Este es un display para Arduino, pero vemos aquí que tiene otro componente. Ese es un LCD I2C. Eso me permite habilitar la comunicación hacia el Arduino, que me permite conocer la distancia, que me permite conocer el proceso que conlleva y me lo imprime en pantalla, y así puedo llegar a ver la distancia obtenida. Vamos a proceder con una demostración así, teniendo los componentes, para que veamos cómo que se pueden distribuir. Vemos aquí que marca una distancia. El sensor, si lo ponemos y tenemos cuidado de ponerlo de esta manera, esa es la distancia que mide desde la mesa hasta el techo. No es necesario mostrar el techo.
Así es una demostración que sí funciona y logramos los resultados esperados al aplicar la tecnología de la programación con Arduino y la propiedad física del sonido para calcular la distancia a un cuerpo cercano. Creo que yo hablaré sobre el funcionamiento de lo que es el sensor ultrasónico. Primeramente, tiene un funcionamiento bastante sencillo y solo consiste en medir el tiempo que tarda, el tiempo de emisión y recepción de lo que se conoce como un pulso sonoro. Entonces, nosotros conocemos que la velocidad del sonido es igual a 343 metros por segundo en una temperatura ambiente. Mediante conversiones, como es aquí en la pizarra, podemos llegar a ver que usando a centímetros sobre segundos, lo tenemos como 1 sobre 29, 1 centímetro entre 29 microsegundos. Ahora bien, para calcular la distancia a la que tenemos un objeto, se ocupa lo que es la ecuación de velocidad constante. Y como tenemos aquí que la distancia va a ser igual a la velocidad que carga el sonido multiplicado por el tiempo. Sustituyendo los valores que ya tenemos, ponemos que la velocidad, la que tenemos aquí, y el tiempo, pero el tiempo está dividido entre dos. ¿Por qué? Por el hecho de que el tiempo que tenemos aquí es el tiempo total, tanto de emisión como de recepción. Entonces, sabemos que la sumatoria de esos tiempos da total. Y entonces, al dividir entre dos, obtenemos todo lo que es el tiempo de emisión hasta donde rebote lo pasa donde rebote. Entonces, es así como obtenemos la distancia a la que está un objeto. Bien, mi nombre es Cristian Meda. A continuación seguiremos con la explicación del código que nos sirvió para la programación de este proyecto. Como lo estamos usando un Arduino Nano, este es una placa cuyo propósito es optimizar o desarrollar proyectos electrónicos con la ayuda de la programación. Si vemos aquí, este es el procesador que ejecuta las órdenes y envía el control que nosotros le programamos hacia estos pines y los enciende de tal manera que pueda recibir información o enviar un pulso que responderá nuestro sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico, como se explicó anteriormente, eso nos ayudará a calcular la distancia de un punto cercano a este. La función que hará este es enviar un pulso y luego el siguiente pulso de sonido lo va a recibir el otro receptor, es decir, uno va a ser el emisor y el otro receptor, tanto que va a enviar el pulso al Arduino cuando se envíe, y el Arduino va a contar el tiempo que tarda en regresar al otro receptor. En fin, a esto me refiero con el Arduino Nano y el sensor ultrasónico. El Arduino Nano, como esto es algo que se programa en un lenguaje de programación, el lenguaje de programación está definido por C, lenguaje C. Como vemos aquí, este es el IDE del Arduino. Un IDE, como dice sus siglas, es una interfaz de desarrollo. Vale, si vemos aquí, este es nuestro código principal que se ejecuta en el Arduino. Aún explicando, aquí tenemos para una pantalla, como tenemos un LCD, un display de 16 por 2 columnas. Primero tenemos que importar unas librerías. Esta la viene por defecto, esta hay que buscarla en internet, que es la que nos ayudará a controlar nuestra pantalla con el módulo de I2C. Importamos esta otra librería. Aquí, en esta línea de código, lo que se hace es inicializar nuestro display. Este es aquí el número de columnas, y el número de filas. Vale. Aquí vemos estos valores serán nuestras variables o números de pines que se controlarán desde aquí. Así como aquí está el pin 8, en la placa irá conectado al pin digital 8, a este. Muy bien, seguimos. Ahora, este es un pin eco del sensor ultrasónico. Es otro pin trigger que se llama al pin 9, y irá conectado al pin 9. Aquí está. Ahora, necesitamos dos variables, una para guardar el tiempo y el otro para que se va a estar cambiando, en el cual guardaremos la distancia. Muy bien, empezamos con nuestro setup.
Este bloque de código es el que inicializa primeramente los valores predeterminados que tendrá el Arduino, o sea, la información necesaria para poder ejecutar el código o la instrucción cada cierto tiempo. Primero iniciamos la pantalla, luego iniciamos el fondo y retroiluminado. Esa es la parte importante también. Aquí definimos el modo del pin. Por lo menos decía que el pin 8, estará de tipo entrada. El pin 9, que sería el pin trigger, será de salida, y el pin 13, que nos ayudará a ver el estado del dispositivo. A ver, lo que se estará repitiendo estará dentro de este bloque de código de while loop. Primero, lo que hace es enviar el pulso al sensor ultrasónico. Uno es un emisor, envía el pulso aquí, escribe en el pin y lo envía. Luego espera 2 segundos. Aquí vemos que el pulso dura al menos 10 microsegundos en estado alto. Muy bien, se vuelve a escribir. Ahora, aquí es la parte importante. Mide el tiempo en el estado alto, es decir, un estado encendido. Y como dice, sabemos de que el pulso por el tiempo es proporcional a la distancia. Es decir, que el tiempo va a ser igual al pulso que dure este valor. La velocidad del sonido sabemos de que es de 340 metros por segundo o 29 microsegundos por centímetro. En este caso, como son uno, por ejemplo, si decimos uno de salida y otro de entrada, es decir, son 2 veces la velocidad. Entonces sabemos de que va a ser que la distancia va a ser igual al tiempo entre 58 microsegundos. Estamos usando microsegundos. Ahora, sabemos, teniendo esto ya tenemos la distancia. Sin embargo, tenemos que hacer que aparezca la impresión o el valor de la distancia en el display. Bueno, primero, aquí inicializamos un objeto. Un objeto es como un contenedor, o el contenedor de una clase, es decir, un molde. El molde se llama, este es el molde, Liquid Crystal I2C. Esta es mi clase, este es mi objeto, perdón. Este es mi objeto y este son unos parámetros que los inicializamos anteriormente. Ahora aquí mandamos a llamar este objeto .clear. Se limpia la pantalla por si se ha seteado o se ha escrito algo anteriormente. Ahora, se escribe la primera línea, lsd.print, un espacio vacío y el mensaje o la instrucción de distancia. Este solo es un tipo de dato alfanumérico, solo una impresión. Vemos aquí lsd set cursor. Cuando decimos set cursor, repetimos, son 2 filas. Al decir la fila 0 de 1, es decir que se está pasando a la siguiente fila. Si es la fila 1 sería 0,0, pero como son 2 filas, 0,1. Saltamos a la segunda línea. Luego imprime el valor de la distancia, que sería este. Luego imprime centímetros y ya se escribe la segunda línea. Ahora, como en el proyecto presentamos que como las unidades en centímetros y en metros, entonces la multiplicamos el valor de la distancia de la variable de distancia por 0.1. Es decir, si aquí hay 5 centímetros, en esta aparecerá 5 multiplicado por 0.1, es decir, 0.5 metros. Aquí está el valor de las unidades correspondientes. Después, lo que se hace para que se ejecute y se esté cambiando conforme el tiempo, agregamos un temporizador. Este temporizador, es decir, lo que hace es contar 1500 microsegundos, que nos ayudará a que la pantalla se actualice en ese tiempo determinado. Muy bien. Repitiendo, nuestro Arduino, nuestro sensor ultrasónico son las principales piezas de nuestro proyecto. ¿Cuál es el propósito? Calcular la distancia a un punto cercano a este sensor. Muchas gracias. A continuación presentaremos un breve funcionamiento de nuestro proyecto de física. Como pueden ver, aquí tengo un pequeño bloque hecho de cartón, pero nos servirá para la demostración de nuestro proyecto. Como pueden ver, tenemos aquí la pantalla que nos está indicando en 2 unidades de medida, en centímetros y en metros. Y tenemos una regla graduada que nos ayudará con el funcionamiento. Como pueden ver, tenemos nuestro bloque. Entonces, si yo vengo y lo aproximo a esta distancia, pueden ver que en la pantalla muestra 10 centímetros, que es lo mismo a 0.10 metros. Pero ¿qué pasa si yo lo alejo 10 centímetros? Vamos a probar. Está en 20. Como pueden ver, la pantalla nos dice que hay entre 20
y 0.20 metros, que viene siendo lo mismo. Pero ¿qué pasa si lo alejamos más aún? Entonces vamos a probar con 30 centímetros y la pantalla nos está mostrando que exactamente hay 30 centímetros y 0.30 metros. Y pues tenemos un metro para comprobarlo, que está diciendo de que nuestro proyecto está funcionando de una manera correcta. Muchas gracias.